Bienvenidos a La Voz Genir, el espacio donde exploraremos historias que reflejan la complejidad y diversidad de nuestra realidad. Hoy abordaremos un tema poco conocido pero de gran impacto: los soldados en retiro que tras años de servicio de nuestras Fuerzas Armadas deciden vender su servicio como soldados de fortunas en conflictos internacionales. Veremos cómo esta particular exportación de talento militar colombiano se ha convertido en un fenómeno que mezcla experiencia, riesgo y las difíciles circunstancias que enfrentan muchos veteranos en nuestro país. Acompáñenos a descubrir las motivaciones, los desafíos y las consecuencias de esta realidad que trasciende nuestras fronteras. Desde Colombia al mundo van soldados que no se detendrán. Producto de exportación, valientes con corazón. En Ucrania están luchando, su historia vamos contando. Héroes que el mundo no ve, soldados universales. Bienvenidos a este nuevo episodio de Numeral La Voz Genir. Para empezar, les contaré que Ucrania es un país situado en Europa del Este con una superficie aproximada de 603.628 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el segundo país más grande de ese continente. Su territorio está caracterizado principalmente por vastas llanuras y estepas, conocidas como tierras negras o Chernozem, que son extremadamente fértiles y aptas para la agricultura, especialmente para el cultivo de cereales como el trigo, lo que le ha valido el apodo de el granero de Europa. El relieve ucraniano es mayormente plano, con algunas elevaciones destacadas en el oeste, donde se encuentran los montes Cárpatos, cuya cumbre más alta es el Pico Goberla con 2.061 metros de altura. 2.061 metros de altura es la elevación geográfica más alta en Ucrania. Al sur de el país se encuentra bañado por el Mar Negro y el Mar de Azov, con una costa recortada que incluye la península de Crimea y varias bahías, golfos y estuarios importantes como los del Dnieper y el Dniester. En el centro y oeste, las tierras altas y mesetas como Volinia y Podolia alternan con amplios valles fluviales y bosques, mientras que en el norte presenta zonas pantanosas menos fértiles. El clima de Ucrania es continental, templado, con inviernos largos y fríos, marcados por tormentas de nieves llamadas Burán, y veranos cálidos y soleados. La península de Crimea, en contraste, disfruta de un clima más mediterráneo. Ucrania posee una gran riqueza natural, como una fauna que incluye lobos, zorros y ciervos, y paisajes que combinan llanuras extensas con montañas y bosques, lo que la convierte en un país de contrastes y belleza natural. Su capital más poblada es Kiev, centro político, cultural y económico del país. Pero ¿de dónde viene una guerra a estas tierras? La guerra en Ucrania es el resultado de una compleja interacción de factores históricos, políticos y geoestratégicos que se remontan a siglos atrás y que se han intensificado en la última década. La historia sugiere que el origen del conflicto entre Rusia y Ucrania puede rastrearse hasta la Edad Media, cuando el Rus de Kiev, un estado poderoso y sofisticado situado a las orillas del Dnieper, floreció entre los siglos VIII y XIII. Este estado es considerado por rusos y ucranianos como el punto de partida de sus respectivas identidades nacionales. Para Rusia, Kiev es la cuna de su nación,
mientras que Ucrania reivindica su autonomía histórica, cultural y lingüística frente a la narrativa rusa. Esto llevó a tratar de rusificar Ucrania y a los ucranianos a querer mantener su identidad cultural. La fase moderna del conflicto se inicia en el 2013. El entonces presidente ucraniano Víctor Yanukovych se negó a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, inclinándose por mantener lazos estrechos con Rusia. Esta decisión desató el movimiento de protesta conocido como Euromaidan, que culminó con la destitución de Yanukovych y su exilio, así como la convocatoria de nuevas elecciones. La polarización interna creció, especialmente entre las regiones occidentales proeuropeas y las orientales de mayoría rusófona, con fuertes vínculos culturales y económicos con Rusia. En medio de la crisis política, Rusia anexó la península de Crimea en marzo de 2014, argumentando la defensa de sus intereses y de la población rusoparlante local. Poco después, estalló un conflicto armado en el este de Ucrania, en la región del Donbass, donde grupos separatistas prorrusos apoyados por Moscú proclamaron la independencia de Donetsk y Lugansk. La respuesta militar ucraniana y la intervención rusa derivaron en una guerra de baja intensidad que se mantuvo latente hasta la invasión a gran escala de 2022. Fue el 24 de febrero de 2022 cuando Rusia lanzó una invasión a gran escala sobre Ucrania, justificando su acción en la defensa de los rusoparlantes y en la oposición a la expansión de la OTAN hacia el este. Este ataque supuso la mayor guerra convencional en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, generando una crisis humanitaria sin precedentes y reconfigurando la seguridad europea. La guerra, además de sus raíces históricas y políticas, refleja la pugna geopolítica entre Rusia y Occidente, especialmente en torno a la influencia sobre los países que formaron parte de la Unión Soviética. Pero ustedes dirán, ¿todo esto a qué viene? Pues resulta que hoy tenemos el privilegio de conversar con José Guerrero, José Domingo Guerrero, un soldado colombiano que tras años de servicio y un merecido retiro decide embarcarse en una aventura poco común, viajar a Ucrania como soldado de la fortuna. Su experiencia en un conflicto tan complejo y lejano lo ha marcado profundamente y ahora regresa para compartir con nosotros su historia, sus motivaciones y las lecciones que le dejó esta travesía. Acompáñennos a descubrir el relato de un hombre que desafió fronteras y riesgos para vivir una experiencia única y está aquí para formar parte de este ejército de los irrompibles. José, bienvenido a La Voz Genir. Yo, muy buenas noches, Juanca, muy buenas noches. Un Hola, ¿qué placer tal? Buenas noches. saludarlo. Bienvenido, José. Me alegra mucho tenerte aquí en cabinas. Bueno, yo conozco a José hace ya algunos añitos. José, un gran enfermero consagrado y bueno, pensionado en uso de su buen retiro en este Jercol. Así es que vamos a empezar, José. Yo quiero que nos cuentes a todos quién es José. José, pues a ver, yo soy un hombre de 44 años, de orígenes humildes. Mis padres fueron campesinos y aproximadamente cuando yo tenía 13 años decidimos eh, tomar o vivir ya en la ciudad. Mi padre campesino, al igual que mis abuelos, él administraba haciendas ganaderas y después de mucho tiempo y pues por la facilidad para que nosotros pudiéramos estudiar, decidimos ya vivir ya en la zona urbana del municipio de Zipaquirá, Cundinamarca. Yo soy oriundo de Zipaquirá y desafortunadamente yo no terminé mi bachillerato en ese momento porque me descuidé, pero empecé a trabajar
y a solventar mis necesidades a partir de los 14 años. A los 17 años tomo la decisión de ingresar al Ejército Nacional, y mi primera unidad fue el Batallón de Infantería número 2 Mariscal Antonio José de Sucre en el municipio de Chiquinquirá, Boyacá. En ese momento, la verdad, como todo joven, las expectativas son altas, el miedo es el doble de alto, es sentir que dejar a la familia por algo que uno no sabe si le va a ir bien es bastante complicado y más aún ya que yo ingreso en el año de 1998 a prestar mi servicio y en ese entonces estaba iniciando lo que eran los movimientos guerrilleros para la toma de las bases militares, lo que fue la toma de las Delicias y eh, muchas otras que en ese momento pues no me acuerdo. Fue muy marcado en la historia colombiana. Después de eso, eh, tuve la oportunidad de terminar mi servicio militar sin ningún inconveniente. Duré algunos meses trabajando como auxiliar de construcción, pero había algo que me decía que no estaba en el sitio en el cual debería estar. Retomé nuevamente mi carrera militar como soldado profesional y ingresé nuevamente a formar parte del batallón de alta montaña número 1 en el páramo El Sumapaz a partir de enero del año 2000. Desde ahí inició mi carrera, la cual me llena de orgullo, ya que tuve muchas experiencias, conocí grandes compañeros, amigos y a quienes yo les llamaría hermanos, porque estar ahí es algo que simplemente es gratificante y lo llena a uno de mucho orgullo. Estuve en varias unidades, como fue el Batallón de Alta Montaña, como ya lo dije, Batallón de Contraguerrillas, Brigadas Móviles, y por mi trabajo destacado, me enviaron a ser parte de un grupo de soldados para hacer la selección, para hacer parte de lo que anteriormente se conocía como el BAEL, que era el Batallón de Helicópteros, que estaba acantonado en el fuerte militar de Tolemaida. Eso fue aproximadamente en el año 2009. Cuando terminé mi selección, hice parte del batallón número 5 de aviación Huey, de la cual mi trabajo era ser artillero. Después de eso, como ya muchos de mis comandantes sabían, a mí me gustaba mucho lo que fue la enfermería militar. Me mandaron a capacitación. En ese entonces había un programa en el ejército que era Plan Colombia y había norteamericanos, los cuales capacitaban a toda la gente en toda la parte de aviación, incluyendo a la parte de rescate. Fui rescatista y de ahí trabajé con medicina de aviación. Después de eso, duré varios años como enfermero militar trabajando en, en la parte de medicina de aviación y terminé en el batallón de abastecimientos, donde trabajé con la compañía de combustibles. Me Oye, José, pensioné, me eso te iba retiré. a preguntar, que ¿a qué Dime. edad te pensionaste? Porque tienes ahorita 44 y quiero pues que Sí. la gente entienda porque hay que llegar a un punto muy interesante y es cómo te motivas para terminar en Ucrania. ¿A qué edad te retiraste tú? Mi retiro me llegó exactamente cuando yo tenía 38 años de edad. Yo logré mis 20 años y 8 meses para poder retirarme. Me llegó la asignación de retiro para marzo del año 2020. Ya después En de plena eso, pandemia. me hice el curso de enfermería. Yo soy auxiliar de enfermería, como bien lo dijiste. Y el motivo fue precisamente en el año 2022, precisamente cuando Rusia inicia su invasión a Ucrania. Yo estaba muy motivado, e inclusive yo llamé a las embajadas de Ucrania y lo que me decían era que tenía que llevar los papeles, que ellos no iban a hacer el traslado personal,
sino que tenía que llegar por sí mismos. En ese momento, pues no contaba con dinero y esperé un tiempo y la motivación que a mí me llevó a tomar la decisión fue, uno, la experiencia y dos, obviamente, como lo haría toda la persona, porque nadie va de gratis, no hay nadie que ame tanto el arte que se vaya sin recibir una remuneración económica. Y en esta parte fue los salarios que en ese momento estaban pagando. Oye, Claro, qué interesante. Ese fue el motivo, lo que te llevó a ir allá fue el tema de los salarios. Yo quiero Sí, preguntarte, José, es que esta pregunta parecerá una pregunta con doble sentido, pero tal vez es lo que nos motiva mucho. Yo trabajo por dinero, yo no trabajo, pues, me gusta lo que hago, pero tú lo dijiste, nadie ama tanto el arte que lo va a hacer si no va a ganar algo. Y pues ese es el tema. Te pensionas a los 37 años. Perdóname y si no te incomoda, lo que se recibe de pensión al pensionarte a los 37 años es suficiente para vivir dignamente en este país con tendencia inflacionista. desafortunadamente aquí en Colombia, al soldado colombiano, y lo digo por experiencia propia, eh, el salario que le dan de asignación de retiro es poco, ya que es un salario básico más el 40%, pero cuando uno tiene a cargo familia, es muy poco que termina uno de sus 20 años y uno cree que va a dejar de trabajar. Y eso es mentira, porque a uno le toca sí o sí, obligatoriamente salir y ponerse a trabajar, porque los ingresos son muy bajos y si uno tiene deudas, porque todo militar, desafortunadamente, cuando se retira, va a tener deudas, o bien sea porque no ha terminado de pagar la vivienda que muchos mal le dicen que el ejército le da a uno. El ejército a uno no le da vivienda, le dan es un subsidio y tiene uno que poner sus cesantías y aparte de eso tiene que sacar un crédito hipotecario por aproximadamente 50, 60, 70 millones de pesos según la vivienda que vaya a adquirir. Y pues obviamente cuando uno se retira no ha terminado de pagar eso. Y con una asignación de retiro como la que me tocó a mí, que en ese momento fueron de 1.400.000 pesos mensuales, no me alcanzaba. Es más, inclusive, no me lo estás preguntando, como anécdota, yo cuando estaba estudiando, yo tenía que irme desde donde yo estoy viviendo al instituto, me iba Sí. a pie y me regresaba a pie, porque no tenía ni siquiera para los pasajes. Y la educación yo me la pagaba Hombre, Juan. con las cesantías que en ese momento yo tenía y que no había retirado. Ah, difícil, esta historia es bastante. una historia bonita y yo te quiero preguntar, así como, entonces tú ves que arranca el tema de que en el 2022 arranca la invasión rusa a Ucrania. Entonces tú te identificas con el pueblo ucraniano en un discurso en el que ellos eran las víctimas. Y dices, me voy a presentar a, enrolarme como soldado de la fortuna con ellos. Em, ¿Cómo viste esa información, esa invitación? ¿Qué te ofertaban ahí? ¿Qué te decían? Venga, van a venir a ganar acá tantos dólares o cómo es eso? Cuéntanos, por favor. La información que nosotros teníamos y que por lo general mucha gente tiene es la información que dan por redes sociales, en especial por la plataforma de TikTok. Allí dan cierta información que es muy verídica y que es muy llamativa, pero desafortunadamente cuando uno llega allá, la información es 50% verdadera, 50% falsa. La información que yo tenía era que si yo me iba, a mí me iban a dar la nacionalidad, que me iban a dar un sueldo de 15 millones de pesos y que obviamente a mí, por ser extranjero, no me iban a meter a primera línea o a la línea de combate. ¿Por qué? Porque pues obviamente Ucrania cuidaba mucho a los extranjeros y que nosotros llegábamos era de apoyo, más no de soldados de frente de combate.
José, ¿y tú Desafortunadamente, creíste esa el historia? salario, sí, es muy triste y a la vez me duele porque muchos compañeros y muchos amigos míos que conozco desafortunadamente quedaron en el campo de combate por una ilusión. Hay algunos que tuvieron que sacar préstamos, al igual que yo. Sacamos un crédito aproximadamente de 12, 13 y hasta 15 millones de pesos para poder pagar nuestros tiquetes de ida y vuelta, porque desafortunadamente cuando uno va a otros países le piden el tiquete de retorno. Aparte de eso, uno tiene que dejarle por lo menos a sus familias, dejarle lo de 2 o 3 meses para sus gastos, como es arriendo, alimentación, servicios, todos los gastos básicos. Y sobre eso uno tiene que pensar es cuánto tiempo voy a estar allá sin trabajo y eso tengo que solventarlo. Entonces, muchos a veces se iban solamente con lo del tiquete y con algunos euros más, digamos 200, 300 euros, que a la final eso solamente se le iban aproximadamente en 2 o 3 semanas. Muchas veces han habido personas que han demorado hasta 2 y 3 meses para poder firmar contrato con el ejército ucraniano y ahí sí empezar a ganar. Pero aquí es donde viene lo más doloroso y es que los supuestos 15 millones de pesos que supuestamente me iban a pagar a mí, porque esa fue la ilusión con la que yo me fui, El no era gancho. así. Exactamente, era un gancho. Desafortunadamente allá, si tú no entras a operaciones, no te pagan sino un salario básico, que son aproximadamente de 20.000 grimnas, que en pesos colombianos son aproximadamente entre 1.950.000 pesos y 2 millones de pesos, no Bueno, más. y mientras no están en ese campo de operación, la estadía, el hospedaje, la alimentación, ¿sí va por cuenta de los ucranianos o se las tiene que arreglar cada uno? Antes de firmar contrato, nosotros tenemos que solventar esas necesidades, lo que es el hotel y lo que es la alimentación. Lo bueno es que por lo menos cerca a los centros de reclutamiento hay hoteles que tienen, digámoslo así, un contrato especial para aquellas personas que están haciendo ese proceso. Ok. Pueden cobrar entre 100 y 150 grimnas, que son aproximadamente 10 o 15.000 pesos, como en Bastante otros, económico. digamos, hostales u hoteles que cobran aproximadamente de 350 grimnas en adelante, que son aproximadamente 35.000 pesos. Muchos dirán, no es mucho, porque si aquí se paga un hotel en 80 o 100.000 pesos, allá pagar 35.000 pesos no es nada. El problema es que tú pagas eso acá por una sola noche, mientras que allá tú no sabes cuándo vas a firmar contrato y vas a dejar de pagar. Exactamente, eso es algo bastante largo, incierto. ¿Usted se Ujú. siente engañado por parte del gobierno eh, de Kiev? La verdad, en cierta forma sí, porque cuando a mí me reclutaron, yo firmé contrato. En ningún momento me dijeron que apenas terminara mi entrenamiento, lo primero que yo iba a hacer cuando saliera a operaciones era precisamente llegar a ocupar posiciones militares donde los ucranianos tenían una línea de defensa y los rusos estaban a no más de 500, 600 metros de distancia. Se Menos de suponía un que nosotros kilómetro, es estaríamos. una guerra casi de frente a frente. O sea, Exacto. y menos mal que iban de apoyo, les dijeron, ¿no? Dios mío. Que eran, Desafortunadamente, supuestamente, yo creo que lo están es contratando para carne de cañón. ¿Cuántos colombianos, cuántos latinoamericanos usted cree que murieron mientras usted estuvo en operaciones allá en el Donbass? la verdad, yo estuve en operaciones a partir de marzo del año 2024 y terminé exactamente en febrero del año 2025. Ya ahí solicité mi retiro Casi y el año. aproximadamente las cifras que a veces dan en las redes sociales no es cierta, porque nadie puede contar la historia sino aquella persona que la ha vivido. Y ¿Cierto? yo por lo menos lo puedo decir que todos los días
teníamos noticias de personal militar que había fallecido en ataques rusos. Y no solamente en ataques rusos, sino cuando el ejército de Ucrania hacía asaltos a posiciones rusas, ahí también iban latinos, ahí también iban colombianos y ahí también fallecían. Calculo yo que según la información verídica que por lo menos a nosotros nos transmitían, en el transcurso de un año, mientras yo estuve en operaciones allá, que fueron en 2 batallones, aproximadamente murieron aproximadamente entre 200 y 250 latinos, incluyendo colombianos. Eso es mucha gente, eso es mucha gente. Nosotros, yo sé que los colombianos tenemos buena fama por buen entrenamiento y desafortunadamente por estar a toda hora en operaciones contra estos fascinerosos que tienen las armas de forma ilegal en el país, llámese guerrilla o paracos o, bueno, delincuencia organizada. ¿Usted volvería al Donbass? No, la experiencia que tengo es bastante dolorosa como para repetirla. Y así me dijeran que me doblan el sueldo, yo no me iría. Desafortunadamente, en este momento, personas nativas ucranianas que están en el ejército ya son muy pocas. Y en este momento están reclutando de donde sea. Ya las Pero edades de los muchachos a que punta de mentiras y es muy difícil. exacto, ¿no? Y no solamente eso, sino que también a los muchachos que en este momento la ley los cobija porque allá hay una edad mínima para ingresar al ejército, ya la edad la están reduciendo ya a 20 años. Anteriormente, según tengo entendido, era a los 23, 25 años, no estoy muy seguro, pero ya ahorita la están reduciendo a los 20 años. Y pues siempre inclusive antes de que iniciara este movimiento militar de invasión, hubo un éxodo masivo de gente de Ucrania, incluyendo mucho personal masculino que no quiere pertenecer a esa guerra, pero que sin embargo muchos dicen, me voy porque no quiero que me maten. Claro, eso está tenaz. Eh, Juanca, ven, yo pregunto, le quiero preguntar a José, bueno, me dice que se sintió engañado por el gobierno allá a la hora de irse, que las condiciones que se ofertaron o las que se mencionaron pues no se correspondían con lo que se llegó a recibir allá. Yo quiero que nos diga en términos de dinero, José, ¿cuánto tiempo duró en servicio efectivo allá en Ucrania? 11 meses. Eh, no, no fueron 11 meses, que como te digo, desafortunadamente cuando uno llega a Ucrania, desafortunadamente uno tiene que esperar un tiempo mientras firma contrato. Eh, a mí me cambiaron de batallón y pues mientras yo firmaba contrato con otro batallón pasó un mes más. En total yo duré aproximadamente 10 meses. De esos 10 meses fueron bastante pesados y pues el salario, gracias a Dios, porque digo gracias a Dios porque en esas unidades me dieron el salario que habíamos pactado. No fue la misma suerte con otros compañeros colombianos que llegaron a varias unidades donde ingresaban inclusive a asaltos y a veces no terminaban, no completaban su primera misión porque desafortunadamente fallecían en esa misión o simplemente no les pagaban el salario que les habían acordado. En muchas unidades pagan 100.000, 120.000 grimnas, que son aproximadamente 10, 12 millones de pesos, como hay en otras unidades que no le pagan sino solamente 3.000, 4.000 grimnas, 5.000 ¿Y grimnas, bueno, eso a qué se y así debe? pasan. Yo pensé que eso era un salario estándar establecido por Kiev, pero pues parece que cada unidad cobra, da la plata que según ellos crean, o cómo es la cosa. Desafortunadamente allá hay batallones contratistas.
Allá hay varias unidades donde contratan el personal no directamente con el ejército y cuando firman el contrato les dicen le vamos a pagar 100.000 grimnas, que son Son los 10 privados. millones de pesos. Pero, sí, exacto. Pero desafortunadamente, cuando pasa un mes, ya que allá el salario se lo pagan un mes atrasado, si tú trabajaste, digamos, ahorita mayo completo, no te lo van a pagar en mayo al final de mes, sino te lo van a pagar a final de junio. Dios mío. Entonces, mucha gente queda allá, trabaja 2 meses y le dan apenas la mitad del salario y cuando van a preguntar, van a pedir, te dicen, no, es que no hay plata o simplemente tiene que salir a operaciones, según el número de operaciones que usted haga, sí mismo le pagan. Nunca uno está en operaciones los 30 días del mes. Las, Siempre hay, no es la alimentación, una pregunta. Nosotros sabemos que aquí en Colombia, cuando mandan a la gente a operaciones o a veces los abandonan y defiéndanse, coman como puedan. Allá, ¿cómo manejan la alimentación, las armas, las municiones? ¿Los abandonan en el campo o están constantemente recibiendo pues apoyo logístico y pues la alimentación? la parte logística, allá las operaciones no son tan extensas como aquí en Colombia. Allá uno entra a operaciones y puede durar 4 días, 5 días o Más una semana. pequeñas, son pequeñas, Exacto, ¿sí? sí. ¿Por qué? Porque el nivel de estrés es bastante alto y la gente se estresa demasiado e incluso ya después de 5 días, 6 días de estar en operaciones, entran en un estado en el cual, digámoslo así, ya no son aptos para estar allí. Sí, a no ser que de Se pronto estén en una deterioran. posición donde, digamos, sea un poco más tranquila. ¿Cuál Tuve la era, oportunidad, cuál era tuve la oportunidad de estar, dime. sí, 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 que tuvo la oportunidad de qué? Tuve la oportunidad de estar en unidades donde las operaciones que se hacían era máximo de 5 días y nosotros mismos llevábamos nuestro alimento. Allá desafortunadamente en las trincheras no hay servicios como agua, luz, absolutamente nada, a no ser que de pronto tenga algún tipo de planta y eso tiene que ser una posición que esté bien atrás, donde haya comunicación y donde pueda, digamos, para la parte de drones y la parte de artillería. Eso es lo Pero que le iba a cuando está en el preguntar. frente, cuando uno está en el frente, yo por lo general, para comer durante el día, yo me llevaba, digamos, mi desayuno era un paquete de galletas que llevaban en una ración, o si no, yo iba de pronto, porque gracias a Dios, eh, donde llamábamos casas seguras, había cerca tiendas o magazines, que se le conoce, comprábamos de pronto sopas instantáneas, galletas y de pronto comprábamos pan y eso era lo que llevábamos a la trinchera. Mi desayuno era un paquetico de galletas y un vasito de café de esos instantáneos y no más. Y ya la cena, 12 horas después, era una sopa instantánea. Desafortunadamente, allá lo que nos daban era raciones, pero para llevar tanta ración para la posición era totalmente un desgaste, porque donde hacíamos los desembarcos, de ahí tocaba caminar aproximadamente 2 kilómetros, 2,5 kilómetros. La caminata no es larga, a no ser que de pronto sea con drones que nos están sobrevolando constantemente, donde se escucha constantemente el fuego de artillería o donde a lo lejos se ven bengalas y si se ve movimiento empiezan a disparar porque, como te digo, las posiciones rusas están muy cerca a las posiciones ucranianas y Sí. siempre va a haber un contacto, siempre va a haber donde los rusos están mandando drones para atacar posiciones ucranianas o viceversa, ¿Cuál o fue, peor aún, donde hay fuego de artillería, de mortero, de misil, y eso es peor porque si la tropa está al descubierto, va a ser obviamente un blanco mucho más fácil. sí, José Domingo, cuál fue la peor experiencia que tuvo allá en combate? ¿A qué se enfrentó? ¿Qué es lo que dijo? Usted dijo, no, esto es lo peor. Hubieron dos experiencias que en verdad me marcaron muchísimo.
y fue precisamente una de ellas estar en una posición y aproximadamente a las 9 de la noche se escucharon drones y nosotros dijimos, es lo normal, vamos a ver dónde van a atacar. Nos atacaron a nosotros y de inmediato empezaron a bombardearnos. El bombardeo duró aproximadamente 7 horas. Uy, La posición donde fuertísimo. estábamos quedó totalmente destruida y allí desafortunadamente murió un compañero ucraniano, pero en verdad eso fue lo peor que de pronto yo haya podido vivir porque tú no, o sea, lo que tú piensas en ese momento fue, aquí me morí. Tú Claro, no tienes oportunidad de ver a un ruso al frente para poder decir, al menos me defiendo. ¿Tú cómo te defiendes de artillería? ¿Cómo te defiendes de misiles, o de de drones? drones en la noche, eso es muy berraco. Exacto. Entonces, uno está en su trinchera, de pronto tiene algún techo, pero aún así, si logran, digamos, seriar bien el tiro de artillería y te cae encima, obviamente van a destruir el techo de esa fortificación. Y ¿Ustedes así fue como tenían le pasó a un aparatos compañero. de vista nocturna? Sí tenemos lentes de visión nocturna, pero desafortunadamente, si no hay un objetivo claro a cierta distancia o digamos rusos que tú tengas la posibilidad de ver, no te sirven de nada. Y con Lo sensores único que tú térmicos ves, pueden identificar los drones o definitivamente son no, indetectables. no. Los drones están a una altura que no son detectables. Ahí tenemos tres tipos de drones, donde estaban los de inteligencia que vuelan, sobrevuelan a una altura bastante alta, son bastante grandes y lo único que tú alcanzas a ver es un pequeño destello de luz. Y tú dices, ese dron está haciendo inteligencia tomando coordenadas. Ujú. Hay otro dron que le llamamos la bruja y ese es el que lleva, el que va más pesado y es el que está llevando cabezas de granadas de mortero, de RPG o simplemente los que llevan explosivos. Y los otros, los más pequeños, son los kamikaze. Esos kamikaze están cargados también, o puede ser con granadas de mano, granadas de fragmentación o granadas de mortero, o también granadas de RPG, que al momento de estrellarse explotan. No Sí. importa, a los rusos no le importa si lo estrellan directamente contra la humanidad o el cuerpo de un militar o lo meten directamente dentro del búnker, porque lo importante es dar de baja al enemigo. Y Sí. eso es lo que a uno lo aterraba más, escuchar un dron y no saber exactamente dónde lo va a atacar o por dónde lo van a atacar a uno. José amigo, ya para terminar, tengo unas pocas preguntas. Ya sabemos que usted no repetiría esta experiencia. ¿Tiene algún mensaje para aquellos que estén interesados en ir a ofrecer su experiencia militar a, a, a Kiev o a Rusia? Es una decisión bastante personal y que les puede cambiar la vida, pero hay que mirar el costo. Como te dije, yo vi y supe de compañeros que quedaron allá. Y desafortunadamente lo que yo les puedo decir a ellos es, no todo lo que brilla es oro. Piénsenlo dos veces antes de tomar esta decisión. Esta decisión no solamente lo incluye a uno, sino incluye a la familia, padres, esposa, hijos, hermanos. Uno va con el temor de morir, pero quienes quedan sufriendo acá en Colombia son todas esas personas que en algún momento le brindaron la oportunidad de salir adelante y que uno no piensa en ellos, sino solamente piensa en uno. Mi Ujú. consejo es no se vayan, no arriesguen su vida,
por plata. No hay nada más preciado que el tiempo de calidad que uno pasa con la familia y la vida que Dios le dio para que uno pueda disfrutar de momentos agradables. La guerra en Ucrania, no importa si uno va al ejército ruso o al ejército ucraniano, están en guerra. A ellos no les importa si uno se muere. Tengo la experiencia y la mala experiencia de saber de compañeros que en este momento están allá tirados en el campo de combate, que supieron que murieron simplemente por el cumplimiento de un contrato y que el ejército ucraniano y el ejército ruso solamente los da por desaparecidos, Sí, José. solo por no pagar un seguro. La Otra decisión pregunta. es muy fuerte y yo como persona que estuve allá, no por envidia, les diría no vayan, pero si toman esa decisión, recuerden, como dijo un amigo, un compañero, que en este momento ya falleció, eso no es un juego, Sí, es una guerra y una guerra totalmente diferente a lo que se vive aquí en Colombia. sí, totalmente de acuerdo. ¿Cree que hay algún tipo de ayuda por parte del gobierno colombiano a esos profesionales militares que van a prestar sus servicios a otros países? Y si no hay ningún tipo de ayuda por parte del gobierno colombiano, ¿cree que debería prestarse algún tipo de ayuda por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores o por parte del Ejército a esas personas que van a apoyar otros combates, otras guerras en otras latitudes? La verdad no conozco que aquí en Colombia apoyen a algún militar que tenga establecido o de pronto que haya tomado la decisión de irse a otro país o que tenga pensado irse a otro país a apoyar con su experiencia militar una guerra. Acá en Colombia no lo hay. Inclusive, a comienzos del año yo había escuchado donde el presidente Petro decía que toda aquella persona que fuera a salir a apoyar una guerra como la de Ucrania sería detenido y le imputarían cargos. El gobierno debería apoyar a la gente que quiere de pronto dignificar su vida aquí en Colombia después de un retiro. Hay muchas personas que dicen, usted ya es pensionado. Nosotros los soldados no tenemos una pensión, tenemos una asignación de retiro que fue asignada por un decreto. Los oficiales, suboficiales y el personal civil que trabajó con el ejército tienen pensión. Nosotros tenemos una asignación de retiro. Y el ejército en este momento solamente vela, ¿por qué? Por el personal que está activo. El gobierno, cuando nosotros nos retiramos, prácticamente nos olvida. Sí, Y nosotros en este momento lo que necesitamos es eso, que al personal de la reserva no nos olviden, simplemente nos den mejores condiciones de vida y que la pensión o esa asignación de retiro sea más acorde a lo que nos estábamos ganando antes, ya que dedicamos durante 20 años, en mi caso, nuestra vida a defender una institución, a defender un país, a defender una democracia 24 horas, 7 días de la semana, 12 meses del año, y muchas personas no entienden que nuestro trabajo era 24/7 y aquí sí, pelean solamente porque son 8 horas al día. Entonces, el Estado sí debería poner un poquito más de atención a aquellas personas que dieron su vida para defender una constitución y hacer que este país sea grande y sea seguro. sí, José, sí, yo quiero, antes de despedir esta sección de la entrevista que amablemente has querido compartir con este ejército de irrompibles, y hay dos preguntas, y es sencillo. La primera, mm, se menciona y se vende en redes la imagen de que los latinos que han asistido a pelear en este conflicto no han recibido un buen trato, que hay xenofobia. ¿Lo percibiste? ¿Percibiste el racismo estando tú allá? ¿Qué tienes que contarnos de parte de ese trato que reciben
los latinos que van como soldados de la fortuna a Ucrania? Desafortunadamente, como yo lo diría con mis palabras, es cuando yo llego a casa ajena, pues obviamente los dueños de esa casa van a tener un poco de desconfianza conmigo, porque soy un desconocido. Y desafortunadamente lo digo porque nosotros los colombianos y los latinos, desafortunadamente tenemos una cultura totalmente diferente a la que se vive allá, en Ucrania, en Europa. Y allá hay muchos latinos y colombianos que se han visto envueltos en muchos problemas. Han tenido problemas en los bares, han habido problemas inclusive donde se han puesto a robar. Dios mío. Entonces, la gente a veces guarda ese recelo, pero cuando ven que uno de pronto está haciendo una buena obra, que uno se comporta, ya dejan ese recelo y le agradecen a uno, le dan la mano y le ayudan. Pero como como muchas personas lo dicen, desafortunadamente, cuando uno llega a otro lado, cree que uno está en Colombia y puede hacer lo mismo que hacía en su casa. Y no es así, uno tiene que acomodarse a las culturas que uno ve allá. Y uno ve una cultura que es muy decente, muy fiel, muy reservada, pero sobre todo que es una cultura muy tranquila. Sin embargo, nosotros llegamos es a alborotar a esa gente y ahí es donde viene de pronto esa xenofobia porque nosotros mismos la hemos causado. Sí, desafortunadamente han llegado malos representantes de muchas partes del mundo, malos representantes de Colombia y por eso mucha gente nos tiene como en mala estima. Muchas Sí, gracias, José. Su testimonio no solo nos acerca a una realidad distante, sino que también nos recuerda la complejidad humana detrás de cada soldado. Agradecemos profundamente su disposición por compartir su vivencia y esperamos que su relato inspire a quienes buscan entender las múltiples caras de conflicto y la paz. Gracias, José, por abrirnos esta ventana a este mundo bélico, a lo que es la realidad de la guerra y cómo es la realidad de aquellas personas que venden su conocimiento y entrenamiento a otros países. Es un capítulo de la vida, es usted ahora un soldado de nuestro ejército, el ejército de los irrompibles. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, José, a de ustedes verdad que gracias. gracias por permitirnos conocer de primera mano tu experiencia en estas tierras ucranianas. Yo quiero decirle a todos que esta historia nos invita a reflexionar sobre el valor de la resiliencia y las decisiones que moldean eh, la vida, la vida de quienes enfrentan la guerra en sus diferentes frentes. Antes de irnos, pues, como unos hechos fácticos acá para mencionarles, y es que la Uy, guerra en Ucrania, iniciada con la invasión rusa el 24 de febrero del 2022, ha generado un conflicto de gran escala y devastadoras consecuencias humanas y territoriales. Hasta finales de 2024 se estima que habían muerto aproximadamente 43.000 soldados ucranianos y 198.000 soldados rusos, esto según datos oficiales del presidente ucraniano. Sin embargo, otras fuentes y analistas sugieren que el total de bajas militares de ambos bandos podrían acercarse a cerca de 100.000 muertos rusos y un número similar o mayor de bajas ucranianas, aunque las cifras exactas realmente son difíciles de verificar. Cuan- En cuanto a la población civil, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha confirmado alrededor de 12.500 muertes, oído la caja, 12.500 muertes de civiles, aunque esta cifra se considera también, está subestimada debido a las limitaciones para acceder a las zonas del conflicto y a la complejidad para verificar datos en territorios ocupados. La guerra ha provocado además la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con más de 7.3 millones de ucranianos que han abandonado el país y más de 7.1 millones de desplazados internamente. Oye, casi que alcanza el número de venezolanos que abandonó este país.
Y Mucha gente. te puedo decir que en este momento las cifras de muertos calculadas están subestimadas, ya que según los datos que nosotros tenemos o que teníamos, para finales del 2024 aproximadamente eran más de 300.000 muertos bajas del ejército ruso y aproximadamente unos 200.000 soldados ucranianos. Y las cifras de civiles que en este momento fallecieron son algo mayores, ya que en el momento en el cual se inició la toma, perdón, la invasión, eh, el ejército ruso atacó ciudades enteras, destruyéndolas totalmente. Sí, Y los números son un poco mayores, pero como tú mismo lo dijiste, las cifras están subestimadas porque no hay, digamos, una cifra exacta ni una organización que pueda hacer el censo exacto de esos números o de esas víctimas, porque el conflicto no lo permite. sí. Sin embargo, Además, hay cada bando manipula las cifras de acuerdo a sus conveniencias. Decimos que territorialmente tras la rápida ofensiva inicial, Rusia llegó a controlar cerca del 22% del territorio ucraniano, unos 90.000 kilómetros en marzo del ajá, 2022. Para noviembre de ese año, Ucrania había recuperado alrededor de 25.000 kilómetros cuadrados a finales del 2024. Rusia mantiene control de aproximadamente el 18.5% del territorio ucraniano, sí, equivalente a más de 111.000 kilómetros cuadrados, concentrándose los combates más intensos en el suroeste del país. La dinámica del conflicto ha evolucionado pasando de bombardeos masivos a un aumento del uso de drones y enfrentamientos armados a corta distancia, con un desgaste considerable de las fuerzas de ambos lados. A la fecha permanecen en servicio soldados de la Fortuna, un gran número de latinos en servicio y el reclutamiento sigue activo y funcionante. Oigan, antes de despedir este episodio, quiero decir a todos los valientes latinos que con coraje y determinación han decidido enfrentar los desafíos como soldados de fortuna en tierras lejanas como Ucrania. Su fortaleza y resiliencia pues son un ejemplo vivo de la pasión y el espíritu indomable que caracteriza a nuestra gente. En medio de la adversidad mantienen la firme esperanza y el compromiso, demostrando que el valor no conoce de fronteras ni de idiomas, que su lucha inspire a generaciones y que siempre encuentren fuerza en sus raíces, en su comunidad y en la convicción de que pase lo que pase, la dignidad y el honor los acompañan en cada paso del camino. Adelante, hermanos, con orgullo y valentía. Prepárate para un nuevo episodio de La Voz Genir. La próxima semana te invitamos a sumergirte en un tema que todos hemos sentido, pero pocos nos atrevemos a explorar a fondo: la envidia y sus matices, en el episodio 22 de nuestra segunda temporada. ¿Alguna vez te has sorprendido comparándote con los demás? ¿Te has sentido incómodo al reconocer la envidia en ti mismo? No estás solo. La envidia es una emoción humana, compleja y muchas veces mal entendida, pero también puede ser una poderosa brújula para descubrir qué es lo que realmente deseas en tu vida. Gracias a Herlin. todos por acompañarnos en este recorrido por la vida de los soldados colombianos, que una vez retirados se convierten en soldados de fortuna alrededor del mundo. Esta historia nos invita a reflexionar sobre el valor de la experiencia militar, las dificultades sociales y económicas que enfrentan nuestros veteranos y las complejas implicaciones éticas y políticas de esta práctica. En La Voz Genir seguiremos dando voz a estas realidades para entender mejor nuestro país y el mundo. Hasta la próxima misión, donde continuaremos explorando las historias que laten detrás de muchos titulares. Un triple abrazo fraterno para todos, y eso ha sido todo en esta misión de hoy de Numeral La Voz Genir, esta logia radial que se encuentra al aire. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao, chao.